Asquerosa orgía hippie, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre y muerte. El abanderazo y el origen de los hoyos funky en la Ciudad de México. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, respetable público, desde la muy noble y leal Ciudad de México. Yo soy el Padre Santo y, como de costumbre, en compañía de Fray Sebastián de la Cruz y el señor Cortés, en esta ocasión nos encontramos en Cantina La Campana, aquí en Valderas, para contarles algo que sucedió aquí a la vuelta. Respetabilísima santidad, ¿qué tal se encuentra esta tarde? ¿Qué tanto ha tomado? ¿Cómo viene? Acalorado, ya afortunadamente el clima ya se presta para empezar a tomar temprano, lo cual es una bendición. Y pues, ¿qué me empieza cuenta, a hacer Fray? calor, la gente del Team Calor empieza a ser feliz, nosotros sufrimos. Y pues bueno, además días de contingencia ambiental, complicada la movilidad en la ciudad, el señor Cortés lo sabe bastante bien, esperemos que no lo vaya a sufrir. Así que con cuidado si salen. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos en muy buena compañía. Que antes de nada quiero hacer la aclaración y la mención. Un agradecimiento al respetable caballero que tengo aquí enfrente, J. Jesús Ixta, entrañable amigo de la infancia del señor Cortés, que facilitó material de lectura para el estudio de este capítulo. Sí, quiero sus comentarios y aportes que definitivamente pues no había a nadie más que preguntarle, era obvio que había que preguntarle. Y bueno, este capítulo tiene señor. mucho que ver con la música y con el entretenimiento, ¿no, Fray? Sí, este capítulo, y además le vamos diciendo al respetable, los siguientes dos, vamos a centrarnos mucho en esta temporada, en el entretenimiento, en la Ciudad de México, cómo fue en los años del siglo XX. Esté pendiente el público, vamos a hablar cosas interesantes, pero bueno, justamente vamos a empezar hoy hablando acerca de esto de los hoyos funky. Vamos en a dar realidad, la pauta, ya ¿no? habíamos hablado también de algo de entretenimiento, hablando del Peñón de los Baños, el capítulo anterior con el carnaval. Pero bueno, de aquí en adelante, esta temporada, con excepción de una sorpresa al final, con un cambio a propósito de las épocas políticas. Exactamente. Vamos a estar hablando de entretenimiento de la Ciudad de México, esperemos que les agrade. Y bueno, nos encontramos aquí en Valderas porque pues es un lugar importante para esto de los hoyos funky y la relación que tiene con la historia del rock. Pues si quieren la oír ciudad sobre el abanderazo, los hoyos funky, pues vamos desarrollando, Fray. ¿Qué pues me vamos tiene que empezando. platicar? Pues bueno, el objetivo finalmente es hablar de esto que le llaman los hoyos funky, que a lo mejor es algo que el respetable ha oído o le suene. Pero nos vamos a ir a los orígenes porque no podemos entender por qué demonios existían estos hoyos funky, estos lugares en los cuales se tocaba rock y en condiciones bastante marginales, clandestinas, se percibió un tanto por el gobierno. No podemos entender por qué surgió este modo de entretenimiento en la ciudad ahí por los 70, si no nos vamos pues justamente a los orígenes del rock ahí. Exactamente, a desde finales de los 50, años. desde los 50 y los 60, padre. Y bueno, pues todo esto surge a finales de los años 60, Fray. Y por inocencia y casualidad. De hecho, también. si nos vamos desde antes, lo podemos encontrar desde los 50. En los 50, pues el entretenimiento está sobre todo centrado en los la noche. Los cafés cantantes, ¿no? Incluso antes de esto que vamos a hablar de los cafés cantantes, el rock empieza a entrar en México, pero sobre todo dentro de la sociedad adulta. La gente va sobre todo a hoteles a oír música y tocan jazz, tocan cha-cha-cha, tocan blues, y de repente algunas personas empiezan a mezclar con ello rock. A jugar. Pero este rock que se toca aquí, sobre todo por motivos muy comerciales, pues es un rock sobre todo consumido por adultos, por ahí en inicios de los 50, en cabaret se van mezclando con otros géneros, y que hacia mediados finales de los 50 va a empezar a cambiar porque pues los verdaderos detentadores y fanáticos del rock, pues en realidad es la juventud, ¿no? Los Exacto. adultos que salen de noche, y va a empezar a acercarse el rock a los jóvenes.
Y bueno, en contra de este rock que se toca en los hoteles, para gente mayor, y sobre todo en la noche, pues empiezan a surgir ciertos bailes, ciertas tocadas. Por ahí en 57 sabemos que había algunos, le llaman cabaretuchos en Santa María de la Ribera, en donde ya eran los jóvenes, y estamos hablando de jóvenes de 15, 16, 17 años, yendo a bailes y a tocadas de rock en aquella época, y ahí es donde empieza toda esta historia. Tal vez aprovechar para hacer publicidad a otro capítulo, el de Señora de Los Ángeles, porque hay que recordar que más o menos fue interesante el movimiento de los salones de baile y de esto que les estamos platicando, porque hubo cierta persona, ¿no?, que le alteraba ahí el ánimo, el señor Ernesto Uruchurtu, el regente de hierro, que intervino, ¿no? Y por ahí habló sobre moralidad y empezó a hablarse, ¿no?, de que la gente era vulgar que los jóvenes inmorales, por divertirse en la inmoralidad. Se estaban perdiendo las costumbres. Alguien quiere pensar en los niños. Por favor. Pues en efecto, están estos chavos haciendo sus fiestas, sus bailes, en Santa María de la Ribera, y los medios, y obviamente apoyados por el gobierno, partiendo del apoyo que Uruchurtu con la Liga de la Moral le da, pues empiezan a tener sus fiestas, son criticados. En aquella época empiezan a surgir muchos grupos de rock que a lo mejor la gente, el respetable, no lo tiene tan consciente, pero estoy seguro que cuando ha ido a una fiesta, a una boda, a unos 15 años, esas canciones de rock que tocan al final, eso es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Soy tu confidente, soy bule bule. Todo eso. Todo eso, ¿no? Y son las canciones de los Teen Tops, donde estaba Enrique Guzmán, de los Locos del Ritmo, que surgieron por ahí en 1957-58, con Toño de la Villa, con Rafael Acosta, los Rebeldes del Rock, con Johnny Laboriel. Es donde empieza a surgir todo esto. Es un rock que además, sobre todo, sus letras le cantan al amor, ¿no? Todavía no es ese rock tan asociado a la vida, a la protesta. Y es un rock padre que se desarrolla sobre todo en esto que le llaman en aquella época los café cantantes, ¿no? Que estaban justo por la zona rosa, ¿no? Sí, había café cantantes en la zona rosa, que es la gran época de la zona rosa en la Roma. Aquella época en la que Pita Mora andaba en la zona rosa, por cierto. Y es una época en que el rock, pues, está bastante cómodo, ¿no? Se toca en lugares bastante nice. Bonitos, en la Narvarte. Incluso se habla de fiestas en ciertas universidades, el CUM. Sí, o sea, el rock se toca en zonas nice, o sea, cuando ves las crónicas te lo dicen como tal, en zonas finas. Se tocaba hay que rock, entender que como entretenimiento pues se acercaba justo a zonas de donde había flujo, ¿no? De gente joven, de dinero, de cultura. En efecto, y bueno, o sea, tanto las bandas famosas que hemos mencionado como las bandas que tiene tu amigo que aspira a ser estrella de rock, pues de repente las contrataban, como todavía en las fiestas contratan grupos, para ir a tocar en las lomas, en el Pedregal, en la Roma, en la Narvarte. Y de hecho hay por ahí algunos relatos sobre todo ligados a Alex Lora, que ya... De Don Parménides. Y de Parménides García Saldaña, un personaje bastante interesante, en el cual tal vez un poquito más ahondaremos después, y que habría que dedicarle un capítulo entero al señor. Pues en la Narvarte había festivales y organizaciones para convocar a las bandas de los jóvenes, sobre todo en las escuelas, justamente el Centro Universitario de México, saludos, o en La Salle, hacían concursos de bandas, los chavos participaban y en ellas surgieron muchas de las grandes bandas de rock. O sea, Alex Lora por ahí en algún momento cuenta que este tal Parménides los llevaba a esas tocadas, en una tocada justamente en el CUM, ahí en la colonia Narvarte, en Nicolás San Juan, es donde surgió una de las grandes bandas del rock mexicano, ¿no? Seguramente porque uno de sus integrantes era alumno, ¿no? Tinta Blanca, White Ink. Es una época en que el rock está bastante cómodo. La gente va a los cafés, pues, a tomar café y a oírlos, ¿no? Es una época en la cual, además, padre, no sé si nos cuente, todavía no es la época en la que no hay conciertos públicos en la ciudad. Exactamente, igual hay que... interesante porque justo época es donde nacen lugares en los que se empiezan a desarrollar ideas sobre entretener a la ciudad, ¿no? Habíamos hablado en un capítulo anterior, por ejemplo, del nacimiento de la lucha libre, que estamos aquí enfrente de la Arena México, básicamente.
Vayan a escuchar el capítulo de La Arena México de la segunda temporada. Y, vale bastante la vayan pena. a la lucha libre y vengan aquí a tomar a la campana. Yo creo que es un buen sitio para precopiar y llegar pedo a la arena, ¿no? No, y para regresar después, ¿no? Pero ciertamente, o sea, es una época en la cual incluso llega a haber conciertos públicos que en toda la historia de México nos dicen que no estaban prohibidos. Bueno, sí estuvieron prohibidos, pero las razones de por qué estaban prohibidos justamente tienen que ver con lo que estamos hablando. Exactamente. Sabemos que en 1965 los Beatles iban a venir a tocar a la Ciudad Deportiva. O sea, estuvieron a punto de venir a tocar y de repente pues siempre hay alguien pegó que el manotazo en la mesa y dijo, nada. no se hace. Y Uruchurtu los cancela 2 días antes. Sabemos que hubo un concierto en 1969 en la Alameda, organizado por el Departamento del Distrito Federal. Ya no era Uruchurtu el regente, ya lo había defenestrado Gustavo Díaz Ordaz, pero un gran concierto de rock en la Alameda, en el cual participó uno de los grandes hombres del rock nacional, muy olvidado al lado de otros, que merecería mucho más reconocimiento, el señor Javier Batis, el brujo sagrado del rock nacional. Y bueno, esta era la onda, como le llama José Agustín, la onda que estaba pasando en México, a en el haber rock. ruido en el norte de la ciudad, que estaba como en desarrollo. Era una zona pues industrial, tal vez un poquito diferente a lo que sucedía en esto que se concibía como Ciudad de México. Hay que recordar el espacio, ¿no? No había tanta asentamiento de población en la periferia y era totalmente una zona industrial, ¿no? Sí, y que iremos en un rato hacia el norte de la ciudad, pero también hay que hablar de otro norte, ¿no? Dentro de este ambiente tan prominente del rock. ¿Qué hay que decir? Y me gustaría destacar, y me parece que es algo que no está dentro de la vista o la consideración de los historiadores del rock. Hay una colonia que se llama Vista Alegre, ahí muy cerca de la Obrera, que parece que es fundamental para la historia del rock en la Ciudad de México. Igual ahí surgieron muchas bandas y gente de esta ola del norte, que es lo que vamos a hablar. Sí. Llegó a residir ahí, existieron los Fire Demons, había muchas tocadas en patio, llegaron los Duk Duks a vivir ahí. Pero bueno, justamente en este ambiente de los conciertos públicos, los lugares nice, en algún momento llega aquí a la Ciudad de México la onda chicana, ¿no? Una serie de rockeros del norte que vienen a transformar todo y que van a quitar este rock del amor y de la balada y lo van a transformar totalmente, ¿no? Y justamente llegan lideradas pues, por Javier Batis, el gran maestro de Carlos Santana, Baby Batis, que hay una anécdota maravillosa por ahí acerca de que le aventaron una lata en un concierto y desde ahí se retiró. Llegaron los Duk Duks y vaya, llegan con un rock totalmente diferente, con un sonido que está en contacto con el norte de Estados Unidos y empiezan a transformar totalmente el rock que se oye en la ciudad. Psicodelia, el LSD, y luego también el 68, ¿no? Hay que recordar que fue una época histórica importante, sucedieron cosas de índole política y de, pues más que nada me gusta pensar en la rebeldía, ¿no? De las personas, en la psicodelia, y pues bueno, justo despuesito de todo esto que sucedió en el 68, ¿a qué le damos pauta, Fray, ahora sí? Pues bueno, después de 68, que hay que decir que el movimiento estudiantil, el rock estaban un tanto alejados, el movimiento estudiantil estaba más cercano al latinoamericanismo, a la música de la Guerra Civil Española, cercano a la al música socialismo, de protesta, ¿no? o sea, muy allá, y el rock más Liga cercano a lo que le llamaron eso. los hipitecas, eran un tanto alejados. Bueno, cuando llega el movimiento del 68, los hippies, los hipitecas, como les llaman, los hippies toltecas, que estaban un tanto alejados de eso, se empiezan a integrar, y entonces cuando el rock se integra sobre todo dentro de las universidades y después de la tragedia del 68, pues justamente llega el otro gran momento, la réplica de esa espantosa ocasión, cuando llega en 1971 la matanza de Corpus, ¿no? Ya hemos hablado en este podcast varias veces de Echeverría, de infeliz memoria. Exactamente. Y pues llega la matanza de Corpus, hay una situación bastante rara dentro del país y incluso dentro de eso, y eso habla de la desconexión que el rock tiene con la situación social y política del país. Llega septiembre de 1971 con el gran evento del rock nacional, que es justamente el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, padre. Exactamente. Que dicen que originalmente se planeaba como una noche mexicana, ¿no?
Sí, en efecto. Y pero que en dijeron, realidad, no, siempre hay en que hacer algo Avándaro. un poquito más interesante, que no sé qué. Sí, es que en Avándaro siempre había una carrera en esa época y pues cierta gente decía, pues vamos a hacer algo más interesante también con el interés de ganar dinero. Entonces, pues consiguen cientos permisos con el, en aquel entonces, gobernador del Estado de México, Carlos Jan González, de esos personajes espantosos de la política mexicana, y les dan un permiso para hacer un concierto Que tal vez para ahí es complementar, donde- para complementar la carrera. Y además un concierto organizado por un personaje importante dentro de la industria del espectáculo en México, Luis de Llano, ¿no? Y bueno, dicen que al principio esta intención de organizar un concierto se piensa en un par de grupos, algunos que el señor Ixta nos hacía la aclaración de que estaban tocando en otros lugares. No se consiguen estos grupos, pero entre la gente de la escena musical se empieza a correr el rumor, ¿no? Bueno, es que había 3,000 pesos para estos grupos, pues invítate a unos de acá, que de por aquí, de por allá, y empiezan a levantar la mano 2 o 3 banditas. Sí, no, parece que el presupuesto general para banda fueron 40,000 pesos en aquella época y les quieren pagar una miseria a todos los grupos, ¿no? Pero bueno, pero había grupos que querían tocar, entonces empezó a correr la voz y dijeron, no, pues es que ya no decían de un concierto ni una noche mexicana. Empezó a correrse la voz, no, es que va a haber un festival en Avándaro. Y las bandas levantaban la mano y querían estar en el festival y pues que se organiza. Proyectaban, dicen que no, pues unas 10,000, 15,000, tal vez 20,000 personas, ¿no? Sí, y terminan siendo entre 200 y 300,000, ¿no? Es impresionante. Muy interesante que Y- decían que había gente que hizo peregrinación 3, 4 días antes hasta Avándaro, Sí, o sea, caminando por todo Constituyentes. Constituyentes, a llegar hasta allá, bandas que no llegaron, Love Army, gente que no quiso ir, como Javier Batis, justamente. Pero es cierto que la publicidad se hizo boca a boca, pero además hay que decir, me parece interesante, pues Luis de Llano trabajando en Televisa en aquella época, justamente quien ayudó a promocionar a Avándaro fue Jacobo Saludowski, ¿no? Tenía su programa y bueno, ya luego del Tigre Azcárraga le pasará la factura con todo lo que pasó. Y bueno, en efecto, o sea, Avándaro se realiza el 11 y el 12 de septiembre de 1971. Va una cantidad de bandas, los Duk Duks, White Ink, Epílogo, División del Norte, Tequila, Peace and Love, que al parecer fue el gran evento de la noche, Ritual Jackie, donde acaba el papá de Benny Ibarra, Bandido, El Amor, y bueno, algo que ha pasado en la historia del rock nacional, que antes se llamaba Three Souls in My Mind, hoy conocido como el Tri del señor Alex Lora, ¿no? Al parecer fue una gran fiesta, llovió, dicen que era un lodazal. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a alguien que conozco, mi tío Alberto Rivera. Un saludo a Alberto Rivera y mi tía Rosita Hidalgo. Gracias por la entrevista, en realidad fue fascinante conocer todo esto de su propia boca. Mi tío estuvo en Avándaro y pues en efecto fue un gran festival. Sí, fue un desmadre, por supuesto. Lleno de drogas, por supuesto. Está también la cuestión de la encuerada de Avándaro. Pero fue una gran fiesta, ¿no? Dice que yo entrevisté a mis tíos y en realidad yo veía sus ojos y decían que realmente fue nuestra gran época. O sea, lo disfrutaron mucho. Fue un gran evento para el rock nacional. Sin embargo, lo fue para bien, pero también lo fue para mal. Antes de entrar a eso, pues se cuenta que en Avándaro hubo dos grandes cosas, ¿no? Uno, se cuenta que hubo una chava que se encueró, la encuerada de Avándaro, en los periódicos. La famosa encuerada de Avándaro. La famosa encuerada de Avándaro. Y que fue una de las cosas que, como vamos a hablar, pues hizo que el gobierno tomara las acciones en contra de Avándaro y empezara a destruir el rock nacional. Claro, hubo gente drogándose, la encuerada de Avándaro, gente trepándose, se cuenta, en las torres para poder ver el espectáculo porque no se veía nada. Además se cuenta que había un sonido espantoso en Avándaro. Interesante que decía que cuando se desconectaba el sonido, la gente empezaba a cantar y en realidad nunca hubo... Vaya, nadie estaba molesto por la incomodidad o tal vez, sino más bien disfrutando el momento y haciendo un poquito de hermandad. Se dice que la gente convivía, que los organizadores de repente agarraban el micrófono y decían, no compren drogas, mejor compartan. Regálensela, exacto, sí. O sea, y dicen que realmente eso, ¿no? sucedía, que te perdías y caminabas un rato, hacías amigos, Vaya, una experiencia interesante, ¿no? Debió de haber sido. Sí, y digo, hablando de las drogas, digo, obviamente la marihuana de la gran droga protagoniza eso, pero no olvidemos que también en la época del LSD. Sin embargo, los cronistas hablan que había de drogas de todo, ¿no? Cocaína, metanfetaminas, incluso
Chemo, llegan a decir en las crónicas, ¿no? Que el Chemo sucedió después en Los Hoyos. Ah, sí, que es algo que va, es ahí, pero llegan a testimoniar en Avándaro. Si hay algo que no quiero dejar pasar acerca de lo que pasó en Avándaro son estas tres cosas, ¿no? Parece que cuando esta banda Peace and Love tocó es como los grandes momentos icónicos del Festival de Avándaro. Pues Luis de Llano invitó a la prensa, y tal vez esto fue su gran error, porque luego su papá le puso una regañiza tremenda con el Tigre Azcárraga cuando regresó después del festival. Y justamente se estaba transmitiendo por radio el festival, pero obviamente la Secretaría de Gobernación estaba checando todo lo que pasaba, y durante la transmisión, en algún momento, Peace and Love tiene tres grandes momentos. El primero, empiezan a cantar Chingue su madre el que no cante. Y Gobernación, el que no baile, ¿cierto? Cortan y la Gobernación transmisión. corta la transmisión. Sigue tocando Peace and Love y vuelven a decir, y esto ya no solo por la moral, sino por el miedo que justamente tanto el presidente Echeverría como el gobernador del Estado de México, Carlos Jan González, tenían ante, pues bueno, vamos a permitir eso, pero pues vamos a medir exactamente cómo está la juventud, ¿no? Y Peace and Love en algún momento empieza a cantar tenemos el poder, y vuelven a cortar la transmisión. Y bueno, finalmente otro gran momento, que ahí no corta la transmisión, interesante. Peace and Love empieza a tocar una canción y todo Avándaro empieza a cantar marihuana. Sensacional, debe de haber sido una cosa sensacional eso, ¿no? O sea, siempre dicen que es el Woodstock mexicano, al demonio, el rock gringo, ¿no? Avándaro seguramente fue mucho más interesante que eso. Y bueno, hablando con mi tío, dice una cosa que a lo mejor no está por ahí. Sí, estuvo la encuadrada de Avándaro, pero ya después de que acabó el festival, el domingo en Valle de Bravo, al parecer hubo muchas mujeres que estuvieron quitando la ropa y desnudándose en torno al lago de Valle de Bravo. Ahí se vuelve el encuadramiento. A los medios les hubiera caído de perlas, ¿no? Bueno, y aprovechamos para hacer una pausa, Fray, y vamos a hablar un poquito del lugar en donde estamos, la cantina La Campana y la zona de Valderas, porque precisamente por aquí se dice que había un hoyo funky bastante importante, del que ya hablaremos un poquito más en contexto. Pero invitándolos a venir a este lugar, a la cantina de La Campana, también hay un par de recomendaciones más, Fray. Digo, además, una cantina que al parecer tiene alrededor de unos 60 años. Una vez el edificio afuera y dices, por supuesto que sí, ¿no? Un lugar que seguro nadie conoce y nadie ha visto y que está ahí. Y quisiera mencionar algo que aprendí de usted, Fray. A un lugar lo juzgo por su baño, y qué limpio estaba el baño, cabrón. Sí, maravilloso, o sea, es que en serio hemos ido a cada lugar que dices, sí. híjole, esto es lamentable. Y en realidad, o sea, yo no te recomiendo tanto una cantina porque todo está bien, sino porque el baño está limpio, que es lo que nunca vas a esperar. Pero pues bueno, en efecto, estamos aquí por la zona de Valderas y nos gustaría contarle al respetable en Doctor Río de la Loza 103, aquí al ladito de Televisa Chapultepec. Exactamente, pero también aquí al ladito está el Fritz, que es un restaurante que te vende cerveza, donde también puedes ir a echar trago, y que además se dice que tiene cocina tradicional alemana. Desde 1947, o sea, es un restaurante que existe desde antes de lo que estamos hablando en este podcast. O sea, entonces, pues por ahí vale la vuelta, la visita. Otro más que me quiera recomendar, Fray. Pues aquí en la zona de Valderas, un poquito más hacia el norte, hacia el centro, hacia San Hipólito. Tenemos justamente en Valderas y en la calle Victoria una taquería que es muy famosa, y sobre todo dentro de los estudiantes de aquí del Poli, que están aquí cerca de la Ciudadela. El de Gresco dicen que son unos tacos de suadero impresionantes, riquísimos. Y bueno, hablando de rock, justamente en esta zona, más bien en Ayuntamiento 145, le recomendamos al respetable ir al Capitán Gallo, que es un lugar donde se toca rock. Abren más o menos a partir de las 6 de la tarde. Nos hubiera encantado grabar ahí, pero bueno, las condiciones no dan. Y es un lugar donde pues las bandas nuevas de rock se van a presentar. Exactamente. No sé si haya micro abierto, pero una maravilla. Sí. Otro lugar más que quisiera recomendar, que bueno, este hoyo funky muy importante del que yo les hablaba. Se dice que estaba en Doctor Vertis, pero también se dice que estaba en Doctor Andrade. Y en Doctor Andrade también hay un lugar llamado Travesura, que al parecer es un lugar que, bueno,
tiene la misión de ser una especie de bar, de presentar proyectos culturales. Foro cultural. Entonces, si por ahí usted tiene en mente algo y necesita un espacio, pues parece ser que este lugar se presta. Y no solo eso, es un espacio que al parecer es bastante amistoso y bastante seguro para la comunidad LGBT. Entonces, pues si quieren darse una vuelta, ahí en Doctor Andrade número 24. Y pues bueno, y también... por último, la última recomendación que le hacemos al respetable, en el capítulo anterior hablábamos de los masajes que se dan en el Peñón de los Baños. Y bueno, justamente aquí cerca de Valderas, en la calle de Tres Guerras, esquina con Tolsa, se ha movido aquí, que antes estaba en el centro, la escuela de masajistas ciegos, que son los mejores masajistas de la ciudad, ¿no? Le recomendamos venir por acá, ¿no? Invitamos, como siempre, a la gente, al respetable, a venir, a conocer su ciudad, a explorarla. A caminar por aquí. La zona de Valderas parecería que no tiene mucho interés, pero en realidad, o sea, históricamente tiene muchas cosas. Hay muchas cosas importantes. Digo, ya para no hablar de la Ciudadela, de la escena trágica y otras cosas. El temblor de 85 incluso. Pero bueno, finalmente, para terminar de hablar de esto, después de Avándaro, pues sucede una bola de cosas que... Se prohíbe el rock en las radios. Sí, llega este evento, después de Avándaro, pues viene el Avandarazo. Y es la contracampaña, ¿no? El gobierno oponiéndose totalmente al rock, tratando de desprestigiarlo cuando había estado tan aprobado incluso en la sociedad nice, en la gente fifí. Hay una campaña totalmente en contra para desprestigiar el rock, para tratar de acabarlo, aunque no lo logran. Porque justamente a Avándaro le hace sentir al gobierno de Luis Echeverría que el rock y la juventud está a punto de una latente rebelión. Justamente al inicio del capítulo leía el titular de la alarma. Ese es el tipo de desprestigio que se hizo, ¿no? Y claro que había drogas, claro que había gente encuerada, pero de ahí a decir que es una orgía hippie de degenerados que están influyendo a los niños es otra cosa. O sea, el nivel de desprestigio que hubo en los medios contra Avándaro es gruesísimo. Por ejemplo, en el Excelsior, el 27 de septiembre, se cuenta que los Caballeros de Colón, una organización tradicionalista, y el Movimiento Cívico Tradicionalista de México, tuvieron una misa en la Profesa y en el centro, y pues ellos muy tradicionalistas, queriendo ahorrar Iturbide. En fin, de repente le llega un sacerdote como muy modernista, muy progre, diríamos hoy día, y les echa un sermón del cual defiende a Avándaro y dice, no, es que esto no es inmoral, no sé qué, y toda la gente se sale de la iglesia, ¿no? O sea, es este nivel de propaganda que hubo contra Avándaro, que en pocos días, porque estamos hablando que Avándaro fue el 11 y el 12, y para el 25 toda la gente estaba alineada perfectamente a la idea de que Avándaro había sido una orgía hippie asquerosa que iba a provocar que México cayera en el comunismo, ¿no? Y bueno, esto es la crónica de cómo el rock fue cayendo. Había revistas importantes de rock como Piedra Rodante, hablando de... Que por cierto, en Piedra Rodante... las Piedras Rodantes se encuentran en los Rolling Stones, que fueron cerradas para enero del 72. Y en cierto número de Piedra Rodante, el señor Parménides García da una semblanza de lo que es un hoyo funky, que aquí frente a los micrófonos hacemos el compromiso de encontrar el documento, que vaya que ha sido difícil. Hay por ahí un escaneo que no se puede leer. Que no se puede leer, pero nos comprometemos el Fray y yo a mover influencias. El Fray está bien palanca, entonces seguro encontramos por ahí ese escrito en algún lado. Sí, es un trabajo de archivo. Y se los compartimos. Pero bueno, después de que el rock es expulsado de las plazas públicas, de los café cantante, la gente sigue necesitando entretenimiento. Y es donde surge justamente el hoyo funky. Y Parménides García Saldaña dice, pues el hoyo funky es el hoyo rudo, pesado. Los hoyos funky pues son lugares clandestinos, poco salubres incluso, y diríamos sin seguridad civil, en donde el rock terminó siendo arrumbado, ¿no? En esos lugares es donde el rock siguió sobreviviendo y donde maduró, dicen muchos. Y eran bodegas, almacenes, estacionamientos. Era ahí donde se desarrollaba, ¿no? Y es algo que hay que recuperar. Es una época del entretenimiento de la Ciudad de México que fue demasiado importante, ¿no? Y es que yo pienso, Fray, que no se han perdido, porque incluso yo he ido a fiestas clandestinas que yo siento que se parecen mucho a un hoyo funky.
Y es que dicen que eran lugares que o era un estacionamiento o tal vez una bodega. Incluso aquí cerca hay un lugar que de día es un restaurante de mariscos y de noche dicen que es bar. El Bahía Bar, por ejemplo. O incluso el lugar Los Minions que está acá atrás, donde que de día es tienda de una tienda de abarrotas y luego es un after en las noches. Eso es un hoyo funk y dicen que son lugares, pues sí, justo, donde el audio está improvisado, donde la capacidad de personas no se mide y entran los que caben y los que no, pues se quedan haciendo fila, donde tal vez no hay baño y hay... Decía alguna entrevista que vi ahora haciendo investigación, Fray, que había hoyos funky en el que, bueno, del lado derecho arrímense los hombres a hacer del baño y del lado izquierdo las mujeres a hacer del baño. No tener permiso hasta prohibido. Qué joya, padre, qué maravilla. Uno de los mejores datos que nos ha dado aquí. Y bueno, en los hoyos funky es justamente donde todas estas bandas, después de que se prohibió el rock y se combatió, ahí es donde terminaron, ahí es donde tocaban, ahí es donde mucha gente los conoció. Había monas de a peso. Ahí es de seguro. Ahí es donde justamente dejamos de consumir marihuana y empezaron a consumir chemo. Porque justamente después del abanderazo, el abanderazo hizo que la clase media que estaba pegada al rock se alejara del rock y se quedara entre las clases pobres y más marginales. Y justamente es en estos lugares en los cuales se empieza a asistir, es donde el rock se madura, es donde Three Sons y Mamae se convierte en el Tri, es donde eventualmente surge este mítico personaje del rock nacional, Rodrigo, que justamente tiene una estatua dentro del Metro Valderas, y será por algo, porque estas grandes canciones de el Metro Valderas que hizo primero Rodrigo y luego plagió Alex Lora, perdón, pero eso es una realidad, es un testimonio justamente la importancia que aquí Valderas tuvo. Y hubo muchísimos hoyos funky, no solo aquí en Valderas. Dice Carlos Monsiváis que la idea de los hoyos funky es que pues, el proletario jodido tuviera un lugar de diversión cerca de su casa. Exactamente. Y entonces había hoyos funky en la avenida 8 y sabemos que se llamaba Siempre es lo mismo. Estaba el estacionamiento de Valderas. En la Romero Rubio por Oceanía estaba Cosmos 2000. En Tlatelolco estaba... Hay que recordar, el auditorio Antonio Caso de Paco Grexo. Hay que recordar que una zona repleta de hoyos funky fue pues justamente al oriente de la ciudad, porque también se habló de esto un poquito, Fray, en el capítulo de los Panchitos, tal vez un poco más sensacionalista, pero hay que recordar que en esta época en la que se empieza a poblar Ciudad Nezahualcóyotl se llena de hoyos funky, y pues ¿cuál era el camino para llegar a Ciudad Nezahualcóyotl? Pues tal vez Avenida 8, tal vez Zaragoza, y por allá también hubo un montón de hoyos funky. Uno muy cercano del origen de este podcast de la Jardín Balbuena decían que estaba a la vuelta de Metro Michuca, que en un taller mecánico ya había uno, incluso tal vez el Capitán Gallo también era hoyo funky, ¿no? Al final parece un patio ahí en una casa, entonces pues todo esto es interesante, Fray. Y hubo por toda la ciudad, o sea, en Tlatelolco decía el auditorio Antonio Caso, el Deportivo Azcapotzalco en algún momento fue un hoyo funky por las noches, el gimnasio de la Nueva Zacualco, el Salón Chicago ahí en la Peralvillo, incluso en la Agrícola Oriental, un lugar llamado el Herradero, o sea, había una cantidad, y eso testimonia justamente la importancia que tenía el rock ahí, porque aunque estuviera prohibido, finalmente las necesidades de cultura y de entretenimiento del pueblo van a exigir esto, ¿no? Y siempre va a seguir ahí. Y bueno, finalmente hemos estado aquí en Valderas justamente por considerar que pues tiene una importancia por el rock nacional, tanto porque sabemos que por aquí hay un hoyo funky, que nos esmeramos en saber dónde estaba y no lo hemos logrado, y que justamente la música rock ha dejado testimonio de la importancia que tiene Valderas para el rock. Y por ahí invitamos al respetable, porque ya vi las estadísticas y 2, 3 están sesentones, entonces, pues si saben dónde era, avísenos, ¿no? Cuéntenos, por favor, escríbanos, o sea, estamos urgidos de saber dónde era el hoyo funky de aquí de Valderas, por favor. Y pues bueno, esta ha sido la historia de los hoyos de cómo funky, surgieron los hoyos funky, del entretenimiento, de la importancia que tuvo el rock en la Ciudad de México. Y pues vamos tratando de ir construyendo esta idea que tiene esta temporada, la temporada 4. Recuerden que todo está disponible en nuestras redes, en nuestra cuenta de Instagram, aquí a la vuelta.podcast. Ahí está el link en la biografía. Igualmente en TikTok, por favor. En síganos. TikTok vamos a intentar ser más activos por ahí. También vale la pena seguirnos. Y pues los invitamos a invitarnos
a tratar temas, mándenos información, que se genere plática al respecto. Esto de los hoyos funky me parece que no incluye, y vaya, el tema es largo ahí, podríamos hacer 2 o 3 de Es esto, largo, pero complicado de entrar a él, pero bueno, de seguro estaremos regresando a otra época del rock nacional en algún otro capítulo, porque en realidad yo estoy extasiado por ese tema, ha sido una pasión fascinante. Y todo se va conectando, ¿no? Porque esto se conecta, por ejemplo, con la Arena México que está aquí atrás. Con los Chavos Banda, con Uruchurtu, en fin. Y pues bueno, padre, si no hay más que agregar por ahora. Pues no, un agradecimiento a los presentes. Una última recomendación, un libro por ahí que se llama Funky Gun, del compa Bruno Bellemer, que también toca el tema. Recomendación, ya saben, de venir aquí. Nos atendieron muy bien aquí en Cantina La Campana. Parece que nada más abrieron para que viniéramos nosotros. Acaban de traer la botana, entonces pues vengan por acá. Un detallazo. La verdad es que el lugar es bonito, ciertamente vengan a conocerlo. Vengan a platicar, a consumir, dense una vuelta, ya saben. Y pues si no hay más que decir, podemos padre, irnos como en de paz. Costumbre, podemos irnos en paz. Claro que sí, con mi bendición. Aquí a la Vuelta es un podcast de crónica, patrimonio y turismo local de la Ciudad de México, presentado por Padre Santo y Fray Sebastián de la Cruz. Producción, Señor Cortés. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales como aquialavuelta.podcast.